Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy os voy a dar otra visión de Augusto. Ya sabéis que se llama Cayo Octaviano, hasta si lo sabéis, lo digo yo, hasta que el Senado lo hace Augusto, que va a ser el nombre porque lo vamos a conocer todos. Él es una figura muchísimo menos conocida y célebre que la de su tío abuelo César, que hermano de su abuela Julia. Él va a quedar huérfano de pequeño y lo va a criar su abuela. O la de su contemporáneo Neo Pompeyo, aunque sus logros realmente son superiores a los de, yo qué sé, Pompeyo, César, Cipión el africano, Emiliano, Aníbal, etc. Es que él es el que levanta el imperio, pero el imperio se había hecho a base de expansión. Él no va a ser, digamos, el más conquistador de todos, pero sí va a ser un buen gestor. Este imperio romano que se erige a partir de las cenizas de la República e inaugura una nueva época, un nuevo sistema político y un nuevo orden como es el imperio romano, que es como el molde de la cultura occidental junto con Grecia. Con la forma que él le proporciona, va a sobrevivir 250 años hasta, bueno, él va a morir el año 14, era una persona muy enfermiza, el año 14 después de nuestra era, y va a heredar se llamaba república, pero realmente era una monarquía hereditaria, va a heredar Tiberio. Nace, tío, que tengo que pensarlo, van a estar... va a haber diferentes gens en el poder, yo que sé, pues los Claudios, en fin, os contaré todo poquito a poco. Él nació en septiembre del año 63 antes de nuestra era, llamándose Cayo Octaviano como su padre. En el 44 antes de nuestra era es adoptado por César, Cayo Julio César, en su testamento, y que sorprende muchísimo, que es un romano. Cuando es adoptado por alguien, lo que pasa es que toma el nombre de su adoptante. Por eso él pasa de llamarse Cayo Octaviano a llamarse Cayo Julio César Octaviano y después Augusto, después de la victoria de Actio en Grecia sobre Cleopatra. Bueno, por eso en el 44 antes de nuestra era, cuando es incluido en el testamento de César y hereda 3/4 partes de su fortuna, es además, o sea, pasa de ser un don nadie a ser alguien rico. Es además asesinado pasa a llamarse Cayo Julio César Octaviano. Tiempo después, 20 años más tarde, en el 27 antes de nuestra era, el Senado romano le concede el título de Augusto a raíz de la victoria de Actio, como he dicho, sobre Marco Antonio y Cleopatra. Pero realmente es una guerra contra Cleopatra, porque estaba mal visto, porque si hubiera dicho una guerra contra Marco Antonio, él es muy pillo, muy inteligente, hubiera sido una guerra civil, ¿no?, contra un paisano, mientras que si es contra Cleopatra es una extranjera. Y entonces pasa a llamarse Cayo Julio César Octaviano Augusto, pero Augusto es por el nombre en el que lo conocemos. Cuando nace en el 63 antes de nuestra era, su contemporáneo, el que está conquistando en ese momento, es Neo Pompeyo Marco, pero las espectaculares conquistas no pueden disimular que la República está herida de muerte, está en caída libre. He de deciros que hace décadas, que desde finales del siglo II, desde los asesinatos realmente de los gracos, que la República no funciona nada. Era un sistema, yo qué sé, político que era totalmente inoperante, estaba muy corrompido y que había subido a los dominios, o sea, que había sumido a Roma en una guerra civil perpetua, que tenía a su población totalmente pasando hambre, calamidad, penalidades, y que en este momento, a pesar de las conquistas de Pompeyo, era un mundo a punto de explosión. Bueno, ¿cuáles son las causas que provocan esta crisis de la República Romana? Pues no son una, sino son varias que confluyen en un punto. Que tienen en este momento 500 años, pero que el sistema político que gobierna medio mundo, claro, porque llevaban 500 años ya, está a punto de desvanecerse porque se están devorando uno a otro, de destruirse, de devorarse a sí mismos. Y entonces, para entender cómo está a punto de caer la República y cómo esta caída está llena de muerte y destrucción para todos, para lo que es la sociedad,
hay que entenderlo pues como más someramente. La República Romana lo que pasa es que no es una democracia como lo entendemos hoy, una república, como decir la República Francesa, no sé, es un estado gobernado por la oligarquía, por los más ricos. El gobierno recae en los senadores, que son 400, que son miembros varones, que después, con el paso de los diferentes emperadores, se le va a poner 1 millón, tenía que tener como mínimo 1 millón de sestecios. Miembros, claro, como aquí en Europa, los caballeros tenían caballos, tenían que ser ricos. Eran los miembros varones de las familias más pudientes de Roma, la aristocracia, o sea, los patricios. Los senadores que se iban perpetuando en el cargo en las diferentes generaciones. Los senadores ejercen todo tipo de carreras civiles y militares, son 400, y deciden las grandes líneas políticas de Roma en cada momento. En este momento en concreto, cuando después va a haber diferentes avatares a través... Ahí es que si no se me corta la cabeza. A través de la historia. Cuando los senadores no están en el Senado, están gobernando las provincias, o sea, gobernando la República, porque todos los cargos de gobierno recaen sobre sus espaldas, ya sean cargos militares, cargos civiles. Allí se reparten la tarta generosamente entre los poderosos. Los senadores son los cuestores, los senadores son los encargados de las finanzas de la República, son los pretores, los jueces de la República, son los ediles, los encargados de las obras públicas, los oficiales y los comandantes de las legiones que combaten en todos los rincones del imperio, o sea, del Mediterráneo y de Roma. Los senadores son todos los gobernadores de todas las provincias, o sea, de la República Romana. En la actualidad tenemos separado lo que es lo civil y lo militar. En aquella época, en absoluto. Allí se juntan cargos civiles, cargos militares. Concentran todo el poder. Son increíblemente poderosos y ricos. Pero en Roma, los senadores con la toga púrpura son los mismos que comandan las legiones en el campo de batalla. Los pretores que dictan sentencia en la basílica son los mismos tribunos militares que sirven de oficiales en las legiones de la República, y los cónsules que dirigen el máximo cargo de la administración romana son los mismos que comandan los ejércitos de la República. Allí son todos los mismos y después se casan entre ellos, con lo cual no hay separación entre todo lo que hacen los senadores. Todo lo hacen las mismas 400 personas del Senado. ¿Cómo se convierte uno en senador? Pues muy fácilmente. Tienes que tener una fortuna, porque realmente te votan los... ¿cómo diría yo? Los quivitas romanos, que también hay en las provincias, pero no te vas a ir de la Hispania a votar a Roma. Bueno, no es raro que los políticos, cuando quieren ser elegidos, se arruinen en el ejercicio de su cargo, pero después lo hacen gobernadores de las provincias, les roban y sin problema, y entonces crean un malestar en las provincias. Había una corrupción que, bueno, para morirse. Para convertirse en senador tienes que ser elegido en unas elecciones para entrar en el Senado. Además, tienes que tener dinero, demostrar que eres rico, tienes que conseguir que los ciudadanos romanos te elijan para cuestor, encargado de las finanzas. Era como escalones que ibas subiendo, ¿no? Hasta llegar a cónsul, etcétera, que es el cargo más bajo de la carrera senatorial. Hay varios jóvenes que se presentan a las elecciones de cuestor, y los ciudadanos romanos lo que pasa es que tienen derecho a elegir entre estos candidatos pues a un cierto número de cuestores al año. Además de ser elegidos como cuestores, siguen desempeñando su carrera en el Senado todos los cargos civiles, militares que ofrece la República. Tonto el último. ¿Quién votaba en las elecciones? Pues los quivitas romanos. En la práctica, la plebe. Los ciudadanos que viven en Roma de facto, de iure. Todos los ciudadanos romanos. Pero los que viven en las provincias no se van a desplazar para votar. Pero si hoy con que llueva o simplemente el colegio electoral lo tengan lejos, ya la gente no va a votar. Los únicos que votan son la plebe urbana, por lo que el acceso al Senado está en manos de ellos, de la plebe, del populus. Y votan todos, los pretores, los cuestores, los ediles, los cónsules. Por eso los 400 senadores y sus 400 familias gastan auténticas fortunas en comprar esos votos. Sumas de dinero en agasajar a la plebe romana. El que se presenta
a pretor, que es un cargo alto, regala banquetes. Bueno, no es tan diferente a hoy. Entradas al circo, a las termas, al teatro, yo que sé, a cualquier espectáculo de gladiadores. Reparte dinero a la plebe, así dinero en mano, reparte más dinero del que tiene, porque todos los candidatos agasajan a los potenciales votantes, que son los ciudadanos romanos. Este pretor se arruina, pero si consigue ser elegido, puede optar a un gobierno de una provincia, entonces allí, a dos manos, se rehace de su fortuna perdida. Y entonces, por ejemplo, viene aquí a España a gobernar una provincia y tiene que recuperar la inversión. Y lo hace esquilmando sin piedad a los pobrecillos de las provincias, a los habitantes de las provincias. Pero es que además muchas veces tiene el control de las tropas, con que como cualquiera diga algo... Bueno, sin castigo, porque los que cuentan son los que votan en Roma realmente. Entonces los de las provincias, la plebe urbana consciente de que tiene mucho poder, que puede protagonizar, lo que hace disturbios cuando quiere algo, para obtener más y más. Estamos hablando de una ciudad de 1 millón de habitantes, ojito, que para la antigüedad era muchísimo. Y entonces lo que demanda son regalos, dinero de los senadores, etcétera. Y los disturbios de la plebe son constantes en Roma. Por eso no es que Nerón quema Roma, es que Roma está continuamente con incendios, con violaciones, con asesinatos. Esos problemas se trasladan a las provincias cuando los senadores lo que pasa es que tratan de recuperar esas inversiones que han hecho en Roma para ser elegidos. Esto no es lo peor. Hay cosas peores. Estos senadores, a los que solo les interesa ser elegidos por la plebe para el cargo que van a desempeñar, al año siguiente, además de regalar un dinero fácil, jamás reparan o realizan obras de infraestructura pública, yo qué sé. Les da igual, no quieren nada más que el cargo. Roma en este momento es una ciudad de 1 millón de habitantes que tiene infraestructuras para solo 200.000. Falta agua, aunque está a la orilla del río Tíber, falta agua potable, a pesar de estar a la orilla, hay mucha hambruna, y eso que está al lado de manantiales, es una ciudad estratégica con muchas colinas. Roma es una ciudad de hambruna porque nadie se preocupa de abastecer de comida, que ahora Augusto lo va a hacer, de comida. Yo qué sé, Roma vive día sí día también con incendios, asesinatos, violaciones, altercados. Tengo mi perro, me está pegando empujones. Altercados de todo tipo, diurnos, nocturnos, porque apenas hay gente que ponga orden ahí dentro. Y las cosas son peor fuera. Los senadores gobernadores de las provincias, generales de las legiones acuartelados en provincias, así que los senadores son los que generan todo tipo de los ejércitos de la república, son los que los comandan. Estos ejércitos lo que pasa es que está formado por gente que no tiene medio, o sea, no tiene más que sus manos, medio de vida. Para ser legionario hay que ser ciudadano romano, pero sobre todo no tiene por qué tener dinero. El ejército le da todo lo que necesita. Por eso la gente que tiene un medio de vida como una tienda o son artesanos nunca van al ejército, nunca. Aparte el ejército eran 15 o 20 años, nunca se enrolan en una legión que además era peligroso. Los que lo hacen eran capitecenses, que eran gente los censados por la fuerza, censados por cabeza, los que tienen la fuerza de sus manos. Esta gente servía a las legiones durante 15 o 20 años y el ejército lo que pasa es que les procuraba todo lo que necesitaban, comida, vestidos, pero al cabo de 20 años, cuando eran licenciados, porque ellos a los 40, 38, 40 ya eran senior, ahora a los 52, que venía a ser 38 años, muchas veces estaban casados, tenían hijos, ¿y de qué iban a vivir esa gente? Y entonces la República en un momento dado, que creo que con Mario, tiene en cuenta esto y cuando terminan los 20 años de servicio, los legionarios romanos suelen recibir tierras de lager público donde asentarse. Es un dinero, pero estos repartos de tierras tienen que ser votados en el Senado, porque si no, no. Y entonces cuando se licencia una legión se procede al reparto de tierra del lager público, como os he dicho, tierra del Estado, y se reparte entre los legionarios que se licencian, que de ahora en adelante va a tener una casita, un trozo de tierra de qué vivir, etc. El problema es que esta decisión ha de votarse en el Senado y si el general que tienen estos legionarios pues es de tercera,
pues los otros senadores no los secundan y el reparto de tierra no se produce. Solo los senadores más fuertes consiguen garantizar a sus legionarios que van a votarle el reparto de tierra a sus tropas. Pero si tu general es de tercera o cuarta, pues como que no tiene influencia para que el Senado te vote una donación, porque eso costaba también muchas veces, costaba dinero, costaba bastante dinero. La ley del reparto de tierra no se vota. Al licenciarse, estos legionarios casi con 40 años no tienen donde caerse muertos, pobrecillos. La lealtad de los legionarios en el siglo I antes de nuestra era no está con la República, sino con sus generales, que son los que les van a procurar ese reparto de tierra. La tropa está dispuesta, son como ejércitos privados, a respaldar a su general de forma violenta si hace falta para que sea para conseguir el reparto del ager publicus. Los senadores empiezan a usar sus tropas para presionar en el poder y comienzan las guerras civiles, que no son una ni dos. De tal manera sangran a la República que en el siglo antes de nuestra era las legiones de Roma dejan de ser legiones de Estado para ser en ejércitos privados de determinados generales, senadores. Pompeyo lleva a los legionarios al Senado, a las reuniones del Senado, y cuando van a votar, los legionarios lo que hacen es que hacen chocar las espadas contra los escudos, advirtiendo a aquellos que voten en contra de lo que dice Pompeyo lo que les puede pasar. ¿Quién iba a atreverse a llevar la contraria? Se ponen ahí, cuando van a votar ahí, todos a temblar, todos, sí. Bueno, cuando los senadores empiezan a usar las legiones de Roma como ejércitos privados y cuando las legiones empiezan a usar la violencia para conceder el poder a su general, comienzan las guerras civiles en Roma, que no son ni una ni dos, como he dicho, y están a punto de hundir la República por la corrupción tan grande que hay, la República Romana, y de someter el Mediterráneo al caos y la anarquía. Primero son las guerras de los 80, en los 80 entre Mario y Sila, que terminan con la victoria de Sila, que ya sabemos que es dictador, etcétera, durante 2 años y luego se retira. Después hay una generación de la guerra entre Neo Pompeyo y César, que termina con Neo Pompeyo Marco decapitado en Egipto y la victoria absoluta de César. El año 45, los idus de marzo, a César lo asesina y se convierte en el amo de Roma y todo el mundo espera qué va a hacer con la República. Y César comienza a dar algunos pasos que parece que se quiere convertir de nuevo en rey. Lo que pasa es que Tarquino el Soberbio había dejado tan mal recuerdo, tan mal sabor de boca, que los romanos cuando oían rey se ponían de los nervios. Por eso nuestro Augusto, que realmente va a ser rey, que va a imponer a su gens, pues nunca se llamaba rey. Decía que era una república y concentraba todo el poder. Bueno, ¿qué puedo decir más? Cuando se difunde el rumor de que César quiere ser dictador perpetuo y de nuevo un Tarquinio es asesinado a los pies de la estatua de Cayo, de su enemigo, Neo Cayo Marco. Otra vez la República parece abocada a una a otra guerra civil. Era como salir de una para meterse en otra. Ya habían tenido guerras púnicas, ya habían tenido todo. Bueno, mientras los asesinos de César huyen de la capital, Bruto y toda esta gente se hacen exequia al gran genio militar que convierten en dios. Después son todos dioses, ¿sabes? El romano más famoso, porque la plebe lo adoraba. Ahí se lee también el testamento de César y se quedan todos con la boca abierta. Todo el mundo espera que el beneficiario de la inmensa riqueza de César y de la lealtad de las legiones de César, que todavía esperan de la votación, del reparto de la tierra, del ager público, sea su mano derecha, que es Marco Antonio, su general, que era su hombre de confianza, que era guapo, inteligente, audaz y había colaborado con César en la mayor parte de sus campañas. Pero toda Roma se queda estupefacta cuando su heredero no es su mano derecha, sino su sobrino nieto Cayo Octavio, de 18 años, enfermizo, que es hijo de un senador insignificante que ni siquiera había sido cónsul y que en este momento no está en Roma porque se había quedado huérfano a los 4 años, le habían mandado a Grecia a ver si con su abuela, Julia, que era hermana de César, que fue quien lo va a criar, y entonces quiere que sea un hombre cultivado y lo consigue. Pero era un niño muy enfermizo y lo mandan a Grecia a cultivarse con los matemáticos, los filósofos, etcétera, y con los sabios de aquel país, porque las familias pudientes hacían eso. Es posible que Marco Antonio pensara que Octavio no era competencia para él, porque no tenía, ¿cómo se dice?,
no había sido militar, no tenía experiencia política, era un adolescente, y lo que pasa es que nuestro Cayo Octaviano después va a tener a Agripina, que va a ser su mano derecha, que se casa con su hija de primer matrimonio y va a ser un general excepcional que le va a ganar a todos, vamos. Si asombroso fue que César adoptara a Octaviano, más asombroso es que venga de Grecia a caballo, corre que te pillo, para tomar la herencia del Tite, que decimos aquí, de su tío abuelo, y se presenta en los cuarteles de las legiones, dispuesto también a hacerse cargo de su mando. Marco Antonio monta en cólera y la guerra civil está servida, de tal modo que a finales de los 40 tenemos otra guerra. Tenemos dos guerras civiles, que es la de Marco Antonio y Octaviano por la herencia de César, y la guerra civil de Marco Antonio y Octaviano contra los que habían asesinado a César, que se habían refugiado en la zona oriental del imperio. Marco Antonio, contra todo pronóstico, es derrotado por el adolescente Octaviano y se viene a negociar. Junto más Lépido, porque Marco Antonio primero va contra los partos, es vencido, después está enamorado de Cleopatra, tiene varios hijos, y bueno, pero también nuestro Octaviano lo que pasa es que intoxica el ambiente y dice, bueno, en fin, juntos más Lépido forman el segundo triunviro, que realmente era el primero triunvirato legal, y que tiene dos objetivos: acabar con la vida de todos los asesinos de César y controlar la República Romana, y la verdad es que triunfan en los dos objetivos. Antes de un año, niño, estate quieto, estoy aquí que me está rascando, antes de un año los asesinos de César son vencidos, son vengados en la batalla de Filipos, son derrotados, ejecutados o se suicidan, y los tres quedan dueños de la República. A Lépido lo mandan a África. Él está allí calladito, por eso vive más años, a una provincia rica y tranquila, donde este personaje gris ni hoste ni moste. Marco Antonio, lo que pasa es que valiente, decide con su experiencia militar que se queda con la mitad oriental del Imperio Romano, con el encargo de luchar contra el único imperio capaz de hacerle frente a Roma, que son los partos, que ya en el primer triunvirato habían vencido a Craso y se habían quedado con su insignia. Los partos eran un imperio que tienen lo que es actualmente Irán e Irak, y eran poderosos, ¿eh? Prepara una campaña contra los partos, lo que le daría gloria en Roma y le daría autoridad moral frente a su adversario, como, yo qué sé, como Alejandro. Y entonces lo que haría sería eclipsar a Octaviano, a sus dos competidores. Octaviano se queda en Roma y controla el Senado y los senadores, y trata de controlar y de atraer hacia él la plebe de Roma. Marco Antonio se lo pone fácil, lanza una campaña contra los partos, pero es vencido por los partos, es derrotado, y se salva por los pelos con la ayuda de Cleopatra. Conoce a Cleopatra y el resto es historia de Hollywood y de Shakespeare. Bueno, mientras recorre Egipto, Cleopatra, Octaviano se ha quedado en Roma, aprovecha la derrota de Marco Antonio con los partos y su affair con la reina Ptolomea, Cleopatra, a la que colma de regalos territoriales, entregándole territorios romanos. Entonces ahí está Octaviano, aprovecha para envenenar, intoxicar a la plebe y el senado romano. Le dice al Senado que, seducido por la reina de Egipto, y a la plebe también, quiere mover la capital de Roma a Alejandría, con lo que la plebe romana perderá todas las prebendas que tiene, que también era de cuidado, porque ya no votarán en las elecciones. Quiere entregar la república y sus riquezas a esa mujer de la que está enamorado. Ese mensaje cala, es difundido por Octaviano, que es un genio de la propaganda y de la maldad, y hace que gran parte de la ciudad de Roma y el Senado estén dispuestos a alzarse en armas contra Marco Antonio. Marco Antonio confía en vencer a Octaviano, que apenas comandado tropas en la guerra civil contra ambos con demasiada habilidad. Octaviano no tiene ninguna experiencia, tiene 18 años. Y ¿cómo se dice? El enfrentamiento tiene lugar el 31 antes de nuestra era, en la costa occidental de Grecia, en una bahía que se ha castellanizado el topónimo, que es Actio. El 2 de septiembre se enfrentan a las tropas de Marco Antonio y Cleopatra, pero no dice que va a luchar. Él ha conseguido, Octaviano, Augusto, ha conseguido que el Senado le declare la guerra a Cleopatra, no a Marco Antonio, porque todo sería una guerra civil y estaría mal vista, contra la flota de Octaviano. Previamente ha vencido también a Cayo VI
Pompeyo, el hijo de Pompeyo, que dice también que es un pirata y que no deja que entre la comida en Roma y sale, que tampoco era cierto, pero tampoco dice que es una guerra contra un romano, sino que dice que es una guerra contra los piratas, o sea, es un manipulador total. Bueno, Octaviano, contra todo pronóstico, logra derrotar a las tropas de Marco Antonio y Cleopatra, que eran más número, pero lo que pasa es que tiene a un general, que luego va a ser su yerno, y que si hubiera vivido más años, seguramente su hijo habría sido el futuro César. Bueno, Cleopatra huye cuando ve que la batalla está perdida y tras ella va Marco Antonio también. Aunque se pueda pensar que es una gran victoria del joven Octaviano, eso no es cierto, es falso, porque se marea y mientras que tiene lugar esta batalla, que lo cambia todo, Octaviano está en un camarote de un barco, en un trireme romano, vomitando, tiritando, casi inconsciente por la fiebre, se marea cuando va al barco y no da ninguna orden ese día, simplemente está esperando a ver lo que pasa. Las órdenes de la victoria son de Marco Vespasiano Agripa, que es su mano derecha, lo va a ser siempre y va a ser, es un estratega excepcional y va a ser el que gane todas las batallas. Octaviano no era un hombre carismático, era un hombre, un buen gestor, pero como persona inteligente sabe rodearse de los mejores y es el que logra las victorias militares. Augusto se rodea de lo mejor en su tiempo para cambiar las condiciones de vida de la República. Marco Antonio y Cleopatra, lo que pasa de vuelta a su casa, se quitan la vida. Primero Marco Antonio y después Cleopatra con una serpiente, con una cobra. Octaviano se queda en Egipto y Egipto se convierte en una propiedad del Imperio Romano. Con la presencia de Lépido, que no se ha movido de África, Octaviano lo que pasa es que queda dueño de la República y a partir de entonces el Senado romano le dará el título de Augustus Deus o algo así. Lo que consigue Octaviano no lo consiguen muchos como él porque como Sila, pero mantenerse en el poder es complicado. Entonces César también llegó al poder y también cae. Hombres en apariencia mejores que Octaviano habían fracasado en lo que era mantenerse en el empeño de mantenerse en el poder. Es ahora, después de Actio, cuando se manifiesta la absoluta genialidad de ahora Augusto, dueño de todo, y lo primero que hace es pregonar que no es un rey, que solo va a reformar la República, concentra todos los poderes y hay una monarquía, o sea, le van a suceder su gens, aunque es evidente que es una monarquía, pero Augusto jamás permite que se llame así y se añaden algunas reformas para que la República sea más eficaz y sobreviva. Octaviano jamás permite que sus medidas se consideren cambio de régimen. La propaganda oficial insiste en que solo se trata de reformar la República y su modo de vida es más humilde que el de la mayoría de los senadores. Hasta 70 años después será una república. Calígula, Vespasiano, Nerón reina sobre lo que legalmente es una república, como había dejado dicho Augusto. Él, digamos, va a hacer un molde que van a perpetuar los demás. Para que no parezca una monarquía augusta, lo que pasa es que lleva una vida de contención, una vida muy estoica, muy modesta, que cualquier senador que se mueve en el Senado entre seda y oro no lleva. O sea, él es más pobre, él lleva una capa que le hace su mujer, que es de lana. Augusto tiene una casa diminuta en el centro, en el Palatino. Lleva túnica de lana tejida por su mujer Livia Drusila y lleva un régimen de vida humilde y frugal. De su buen manejo con la propaganda convence a los romanos de una mentira, de que era un ser poliédrico, era, no sé, que aquello sigue siendo una república, aquello no es una monarquía, cuando a todas luces es una monarquía hereditaria. Pero los problemas de la república continúan, los senadores siguen usando los ejércitos de forma privada, la vida en Roma es muy corrupta y en las provincias el imperio está al borde de la rebelión por el maltrato que le dan sus gobernadores, el trato inhumano que recibe de sus gobernantes que le roban. Así, Augusto muestra muchísima genialidad haciendo reformas, localizando cada uno de los problemas y dándoles solución, resolviéndolos. Los únicos títulos honoríficos que acepta Augusto son el de Augustus Princeps Senatus, que es el más importante. Princeps a mí me llama la atención cuando la gente dice princesa, príncipe, primus inter pares, primero entre sus pares. El 27 antes de nuestra era obtiene el imperium proconsular, el imperator, ¿no? El 23 antes de nuestra era obtiene el imperio proconsulare maius y la tribunicia potesta, el mando de los gobernadores. Por favor.
y el ser gobernador perpetuo de las provincias romanas y tribuno de la plebe, que era muy poderoso a perpetuidad. Esos dos poderes, que son el imperator y el potestas tribunicia, su autoridad personal y su inmensa fortuna, lo que pasa es que le garantizan el control de lo que es absoluto de Roma. ¿Cómo evita los abusos de los gobernadores en las provincias que se resarcen de sus pérdidas de inversión para el cargo con los abusos arbitrarios en las provincias cuando llegan? En el 27 antes de nuestra era se presenta en el Senado y dice que hay un montón de provincias peligrosas en los dominios de la República y que hay un montón de provincias que son absolutamente difíciles de gobernar, que no se preocupen, que va a tomar la carga de gobernar las provincias fronterizas del imperio. Así, el Imperium Proconsulare y es cónsul 32 veces, convierte a Augusto en gobernador vitalicio de la mayoría de las provincias. No las gobernaba directamente, sino que tiene legados, que son hombres de su confianza, gobernadores que los visitan por él, hombres de su confianza que les gobiernan en nombre de Augusto. ¿Qué se esconde detrás de ese aparente acto de altruismo? Pues que todas las legiones de la República están repartidas justamente ahí. Qué casualidad, ¿eh? Los legionarios lo que pasa es que guarecen las provincias fronterizas, los limex, las más peligrosas, ¿no? El Danubio, Britania, Oriente, lo de la zona de los partos, etc. El gobierno vitalicio de todas las provincias peligrosas del imperio da a Augusto automáticamente el poder, el mando supremo de todas las legiones de la República. Es Augusto personalmente el que nombra al comandante de la legión, que es un general que es nombrado por él, a los oficiales, al senador nombrado por él. Es Augusto el que decide el gobernador de la provincia que ha de generar, que hace de general en los ejércitos situados en el Limex, y en el momento que Augusto percibe cualquier mínima irregularidad, traición, infidelidad, automáticamente lo depone del cargo y lo sustituye rápidamente por otro. De ese modo se evita todas las corruptelas que hay. De este modo las legiones romanas dejan de ser leales, dejan de ser ejércitos privados a su gobernador y son ahora leales al emperador, al imperator Augusto, que como controla el Senado, es el único que puede votar en el reparto de tierras que se le adjudicó a los legionarios cuando se licencian. A partir de ahora, con Augusto, todos sus sucesores heredan el control del poder sobre cada uno de los soldados que hay en el imperio, poniendo fin, después de 200 años, a lo que ha sido todo ese desastre de guerras civiles. ¿Y qué pasa con la plebe de Roma, a la que los senadores tienen que agasajar para ser elegidos en los cargos públicos? Pues que las elecciones se suceden y gracias a su tribunicia potestas convierte a Augusto en el tribuno de la plebe a perpetuidad, y su inmensa fortuna, Augusto lo que hace es que se convierte en el único patrón de la plebe romana, y se lo toma muy en serio. Publica un decreto, era de Armas Tomás, y hace votar en el Senado ese decreto por el que se prohíbe a los senadores agasajar a la plebe. Vamos a ver si terminamos con las corrupteras. Agasajar a la plebe de Roma, que eran los que le iban a votar. En lo sucesivo, ningún senador puede organizar banquetes, ningún senador puede repartir dinero, erigir esculturas, repartir entradas de las termas, los teatros, los circos, etc. Nadie. El único que lo puede hacer es él. El único que en lo sucesivo puede agasajar a la plebe es Augusto, el emperador de Roma. Augusto reparte dinero, convoca banquetes de entrada que gracias a su inmensa fortuna son más grandes que las organizadas por los senadores. La plebe romana lo adora. Y de tal manera que si Augusto tiene que salir fuera se pone nervioso porque dice que a lo mejor pueden no volver, ¿no? Porque la plebe siente pánico de que su emperador se vaya y no vuelva. Y hace motines cuando sospecha que el emperador va a salir de la ciudad. Eso tiene una consecuencia secundaria que sin duda Augusto ha calculado. Ahora que los senadores no tienen que agasajar a la plebe, no tienen que gastar enormes cantidades de dinero en sus campañas electorales, así que no se arruinan y no tienen que robarle a las pobres provincias cuando son gobernadores. No esquilman a las provincias a la gente y entonces la corrupción baja, además del malestar en las provincias. La llegada del imperio supone un alivio para las provincias. Es que es la Pax Augusta, la paz romana, y a vivir en provincia es un reflejo de lo que había en su vida romana, con lo que no hay alzamiento en las provincias como ocurría en el pasado. Esto
no es todo. Roma está superpoblada, con desabastecimientos constantes y hambruna. Agripa recibe el encargo de garantizar en nombre del emperador todas las necesidades de la ciudadanía. Alimentos. Entonces crea el servicio de la Anona, que trae barcos de todo el Mediterráneo que abastezcan la ciudad y elimina lo que es la piratería, que eso ha sido un mal endémico del Mediterráneo. Después crea el Aquarium, que era la creación, oficinas del agua, y crea acueductos, repara acueductos, hace puentes, hace obras en los afluentes del Tibre. Bueno, es el acueducto que crea Agripa, todavía hoy funciona, y le lleva agua a la Fontana de Trevi y a la, ¿cómo se llama?, la Piazza Navona. Abundan los incendios, violaciones, asaltos, asesinatos. Roma es muy insegura al salir de noche. Entonces ellos crean un cuerpo que se llama los vigiles, escriben vigiles. Hoy los bomberos de Roma se llaman los vigiles del fuoco, que son los vigilantes del fuego, ¿no? Pero estos vigiles también son como una especie de cuerpo de policía. Entonces no pueden evitar los focos de incendio, pero sí luchan con frecuencia contra la criminalidad. Él dice, encontrar una ciudad de ladrillo y devuelve una ciudad con mármol. Se puede aplicar a todo el imperio Augusto, lo que pasa es que se encuentra en una república sumida en las guerras civiles, con un gobierno injusto, con muchísima corrupción, que no funciona, que esquilma las provincias y da demasiado poder a la plebe, y construye un imperio contenido, un periodo de paz en el Mediterráneo, que además de eso triunfa en las artes porque tiene Ovidio, Tito Livio, ¿cómo se llama?, Virgilio, que escribe la Eneida, que es el escritor de la corte. Espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.